¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Hay varios temas de economía que andan dando vuelta por ahí en estos días. Por un lado, la ley de presupuesto, por otro lado, los desafíos de Nicolás Grau como nuevo ministro de Hacienda y el INE que da a conocer las cifras de empleo a nivel nacional y de la región metropolitana. Vamos a conversar de todos estos temas de economía con don Carlos Smith, docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto saludarte. Hola Miriam, buenos días a todos, ¿no? Feliz de estar aquí nuevamente en el programa. Oye, sí, pues conversemos un poco del tema de la economía del país. Se supone que el proyecto de ley de presupuesto 2026 debe ingresar a más tardar el 30 de septiembre al Congreso Nacional para su discusión, pero hay una repentina salida del ahora exministro Marcel del Ministerio de Hacienda, que tuvo que reconfigurar el equipo económico del gobierno y puso en el centro del debate a la figura de don Nicolás Grau, quien hasta ahora se desempeñaba como ministro de Economía y que no genera el 100% de las confianzas. Cuéntame un poco qué está pasando hoy día en la economía nacional. Sí, bueno, efectivamente este cambio, ¿no es cierto?, de traslado del ministro Grau a Hacienda no tiene muy convencido al mercado porque finalmente uno lo que espera de un ministro de Hacienda a ver, si uno compara y toma el Ministerio de Economía, un ministerio sectorial, es decir, se preocupa de cada sector de la economía, es un poco apagador de incendios, digo yo, cuando pasa algo en alguno, entonces está ahí, tiene que ir a conversar y a apaciguar las aguas, digamos, y tratar de resolver los problemas, pero a nivel microeconómico, es decir, a nivel de cada sector. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda es una cosa distinta, porque finalmente es el que, tal como se dice coloquialmente, el que tiene la billetera del Estado. Entonces, el que decide de alguna manera en qué se gasta, cómo se gasta, y siempre con el objetivo más macroeconómico, es como mantener los equilibrios fiscales, de no gastar mucho más allá de lo que, o nosotros tenemos ciertas reglas también, entonces cumplir esas reglas de cierto gasto, si es que no va a entrar tanta plata, entonces gastar un poquito más y no salirse de esas cosas. Y para eso uno se requiere de mucha experiencia. Y ahí un poco lo que se dice de Grau, dice, bueno, él es un muy buen economista desde el punto de vista académico. Ha tenido claramente la experiencia en el Ministerio de Economía, le ayuda sin duda a la parte no académica. Sin embargo, si miramos a los ministros de Hacienda que ha tenido Chile en las últimas décadas, son personas que tienen una experiencia más macroeconómica, algunos, el mismo Marcel, ¿no es cierto?, como presidente del Banco Central. Entonces, como ha trabajado no sé, en la dirección de presupuestos, etcétera, con esta mirada más global. Y eso es un poco lo que causa incertidumbre. Ahora también hay que considerar de que quedan 7 meses, tampoco es que quede mucho. Sin embargo, hay algunos proyectos entre medio y lo más importante, diría yo, efectivamente es el presupuesto, porque tal como tú dices, tiene que estar ingresado a fin de mes. Luego, el Congreso, ¿no es cierto?, tiene hasta el 31 de diciembre para poder analizarlo, ver qué pasa con las cuentas, analizan comisiones mixtas de diputados, senadores en distintas áreas y van de alguna manera reasignando dineros, porque no pueden, el Congreso, como la gente sepa, no puede eliminar una cuenta, decir, sabes que esto no lo vamos a hacer. No, lo que puede hacer sí es reasignar. Y es ahí donde hemos visto, ¿no es cierto?, en periodos pasados, cuando por distintas rencillas políticas realmente le vamos a dar un peso a Carabineros, le vamos a dar un peso al Estado, no sé qué. Claro, porque no pueden ponerle cero, entonces puedes dejarlo con un peso si quieres. Pero bueno, esa es la instancia donde, ahí es donde el ministro de Hacienda, en este caso Grau, va a tener que tener muñeca política, digamos, para poder defender un poco lo que ellos quieren, pero también pensando en que viene otro gobierno después. No sabemos de qué lado va a ser, pero bueno, entonces no es tan fácil este proceso este año en particular, porque finalmente lo que se apruebe ahí lo va a tener que tomar el gobierno que venga y eso de alguna manera puede limitar los programas que vienen hacia adelante.
Oye, sí, pues precisamente eso era lo que quería comentarte. A ver, partamos un poco más para atrás. Cuando el ministro de Hacienda presenta su presupuesto para el próximo año, que además, como dices tú, hay cambio de gobierno, no, no sabemos para qué lado va a ir, pero igual es cambio de gobierno. De alguna manera deja las manos atadas del próximo gobierno respecto de los proyectos o las cosas que se vayan a realizar. Pero mi pregunta va más bien a ver, cuando él presenta este proyecto es porque cada ministerio ha hecho su pedido en buenas cuentas y dice, oye, nosotros queremos hacer esto, no sé, hospitales, vamos a hacer, no sé, necesitamos más plata para meterle en, no sé, en caminos, en programas viales, etcétera. En buenas cuentas, no es que el ministro se siente ahí y diga, a ver, para el Ministerio de Salud el año pasado le dimos 1.500, ahora le vamos a dar 1.600 porque hay que subir un poquito. No, Claro. es al lote la No, cuestión, ¿no? claro, no. Lo que se hace es que cada repartición se pide, ¿no es cierto?, en qué va a gastar. Esto, al igual que las empresas, digamos, le dicen ya, bueno, ¿cuánta plata necesita y para qué? Eso es importante. Y siempre mirando lo que pasó en el anterior, porque, por ejemplo, si yo soy, no sé, un programa en particular o una región, por ejemplo, que los gobernadores van a pedir plata, ¿no es cierto? Entonces dice, mira, yo el año pasado pedí 100. Y si yo no me gasté los 100, te van a decir, bueno, ¿y por qué ahora le tengo que dar 100 de nuevo? Entonces, o eso puede pasar con cualquier entidad pública. Entonces, el registro civil, no sé, se me ocurre, cualquiera. Entonces dice, mira, yo el año pasado pedí 100, me gasté 90 a fin de año, entonces ahora vuelvo a pedir 100 y me dice, pero ¿para qué? Usted no necesita 100. Si usted gastó 90 es porque necesita 90 y no 100. Entonces la vamos a sacar de aquí y la vamos a dar a otro que a lo mejor le faltó. Y así se empiezan a reasignar. Por eso casi todos tratan de cumplir con el 100%, porque si no saben que al otro año viene el recorte, digamos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que gran parte de lo que se recauda, porque esto es la recaudación de impuestos, ¿no es cierto? Básicamente, gran parte de lo que se recauda está comprometido. Entonces no hay mucho espacio para otras cosas. Se pueden reasignar cosas, eso sí, porque yo puedo eliminar un programa, decir, sabes que le va a dar menos plata a esto, lo vamos a achicar o va a desaparecer para que hagamos otras cosas, etcétera. Pero muchos de los ingresos están comprometidos. Por ejemplo, uno de los compromisos grandes, o dos de los compromisos grandes en distintas áreas, es la PGU, y de otro es la gratuidad universitaria, por ejemplo. Entonces, son platas que las que van a entrar el próximo año, yo sé que tengo que gastarla en esto, no puedo gastarla en otra cosa y por lo tanto me va quedando cada vez menos espacio para poder hacer otras cosas. Perfecto, y en ese sentido también a lo mejor la recaudación de impuestos no ha sido tan maravillosa como para decir, a ver, además de la PGU que nos lleva mucha plata, además de la gratuidad universitaria que también nos lleva mucha plata y es fijo, ¿no es cierto? Ya eso es todo o sea, no es fijo de alguna manera en el sentido que hay que gastarlo, pero va creciendo año a año, ¿no es cierto? Claro, En- efectivamente, además va creciendo y así pasa con varias cosas que están ya comprometidas. Entonces, y efectivamente, como tú dices, los ingresos no han sido los esperados. Los presupuestos anteriores, y particularmente en este gobierno, estoy hablando particularmente de Marcel, los presupuestos anteriores, esto se hace con estimaciones. Yo estimo cuánto me va a ingresar el próximo año por distintas cosas. Estimo el crecimiento, estimo el precio del cobre de largo plazo, etcétera. Entonces digo, ya, toda esta plata va a entrar tanto por impuesto a la renta, tanto por IVA y otros impuestos adicionales, ¿no es cierto? El tabaco, el alcohol, etcétera. Entonces yo digo, bueno, yo voy a recaudar 80 y voy a gastar tanto, de acuerdo a esa estimación. Bueno, el nombre lo dice, es un presupuesto, entonces estamos suponiendo lo que va a pasar con antelación. Y después veo al año siguiente qué pasó realmente, pues, y ahí veo si tengo un déficit o un superávit efectivo. Es decir, ya, yo supuse que iban a entrar 80, pero al final entraron 70. Pero yo dije que iba a gastar 78, entonces al final me faltan 8 en la práctica, ¿no? Y eso tengo que financiarlo de alguna parte. Y eso es lo que nos ha pasado en el último tiempo. Al parecer las estimaciones, y ahí uno no sabe si es porque se sobreestimó
como simplemente porque los modelos no están funcionando, porque esto se hace a través de distintos modelos, es decir, a lo mejor, como ya llevamos harto tiempo subestimando ingresos, uno tiene que empezar a revisar y decir, bueno, a lo mejor aquí estoy haciendo mal, porque si cada año me estoy equivocando y estoy diciendo que entran 80 y en realidad entra menos, entonces, claro, todos los años me va a pasar de que voy a empezar a gastar más de lo que ingresa, y ese es un problema para todos, digamos, ¿no? No solo para el gobierno de turno, sino que finalmente para todos los chilenos, porque eso alguien tiene que pagarlo. Oye, Carlos, ahí quiero hacer una consulta. Esa plata de menos, porque se sobreestimó, se dijo que iban a entrar 80, como dices tú, entraron 70 y me gasté 78. Esos 8 quedan como déficit fiscal, quedan como yo las tengo que rajuñar del presupuesto próximo para devolverlos. ¿Cuál es el No, mecanismo ahí? porque eso finalmente se gasta, por lo tanto, de alguna parte tiene que salir, y eso puede salir igual que una familia, si tú gastas más de tu ingreso, tú tienes formas de financiar eso. Uno es con un préstamo, y decir, bueno, me endeudo, ¿no? Con la tarjeta de crédito, con tu línea de crédito. Otra cosa es ocupar ahorros. Pues si tienes ahorro, bueno, puedes gastar 8 más. No hay problema, ¿no es cierto? Entonces, al final eso es lo que hemos hecho. Nos hemos endeudado, la deuda pública ha aumentado en todos estos años en forma importante. Hace tiempo que venía aumentando, pero en este periodo la deuda neta, es decir, quitándole los ahorros que hay, ha subido más del 6% en este gobierno. Entonces, al final nos estamos endeudando, pero además de eso, le sacamos plata de algunos fondos que teníamos de estabilización para algunas cosas que de repente nos pasan. Estos ahorros que tenemos para cuando, no sé, hemos tenido terremotos, bueno, el COVID, que fue una cosa mundial, pero tenemos aluviones, tenemos volcanes, tenemos un montón de cosas que nos pasan cada cierto tiempo y por eso tenemos un colchón de ahorro. Sin embargo, nosotros durante este gobierno se sacó parte importante de eso también para financiar este gasto. O sea, al final hemos crecido de alguna manera o el gobierno ha gastado más a punta de endeudamiento. Y eso, insisto, eso es un problema que va a tener el gobierno que venga porque va a tener que ajustarse. Y eso ajustarse significa finalmente menos prestaciones por parte del Estado. Entonces, aquí lo que necesitamos es aumentar los ingresos y eso tampoco es tan fácil, digamos, ni tan rápido. Claro que sí. Oye, ahí me entró otra duda respecto de estos ahorros que dices tú de los que hemos echado mano en forma importante, ¿no? Sí. Em, eh, para sacar de esos ahorros, el ministro de Hacienda llega y saca, onda, tiene una llave maestra y saca luquitas de por aquí, de luquitas de por allá, o es algo que el Congreso a lo mejor tiene que ajustar y tiene que dar el visto bueno. No, estos fondos son ahorros del gobierno, por lo Son tanto, discrecionales a ellos, son sí, sí, discrecionales al sí, gobierno de turno. sí, claro, sí. Ya. Así que puede sacarlos de algunos de ellos. Hay otros que son solo para ciertas cosas. Hay uno que es para las pensiones, para pagar pensiones, pero se sacó de otro, de estos unos fondos de estabilización ante problemas que tengamos, digamos. Esta cuenta de ahorro para gastos diversos, si lo queremos ver así. No es para algo en particular. Lo ocupamos, por ejemplo, para el terremoto, para la reconstrucción del terremoto, que son destinados para eso. Y nosotros tenemos una regla bien importante en Chile, que decimos cuando nos va bien, cuando hemos tenido superávit efectivos, es decir, que pensamos que iba a entrar 80, gastamos más o menos 80, pero entraron 100, entonces esos 20 los ahorramos. Nosotros Ya. decimos ahí, en la época de vacas gordas, ahorramos. ¿Para cuándo? Para cuando las vacas estén flacas. Pues y ahí tenemos que desahorrar y gastarnos eso. Y nosotros por muchos años, antes, en el último gobierno de Bachelet y antes que ese, gobierno de Lagos, qué sé yo, tuvimos un super ciclo del cobre donde nos pasó eso y ahorramos mucho. Y estábamos, y esto es igual que una familia, insisto, donde imagínate que ahorraste por varios años mucha plata, entonces eso te tiene una posición financiera bastante holgada hacia adelante, donde los bancos te ofrecen cualquier cosa, barato, los créditos, además estás insisto, eres poco riesgoso a nivel mundial, entonces obtienes mejores tasas, eso generó mucho crecimiento. Eso ayuda a todos al final, ayuda a las empresas, ayuda al gobierno, a las personas con más acceso al crédito, porque además los ahorros se tienen que invertir. Entonces, tuvimos mucho de eso, pero ahora último nos hemos ido gastando eso. Para el COVID nos gastamos una parte muy importante de eso entregando los IFE,
después volvimos a ahorrar nuevamente y con ese ahorro recuperamos algo de lo que habíamos perdido, digamos, lo que habíamos sacado, echado mano, pero ahora volvimos a sacarle. Entonces estamos en una situación con ahorro sin duda, pero menos que antes. Por lo tanto, la situación ya no es tan favorable como antes. Ese es el problema. Y con una tasa de endeudamiento que es un poco más alta que antes, y eso también tenemos que pararlo, porque estamos llegando a ciertos límites que no son aconsejables, digamos. Oye, a ver, tú mencionaste por ahí algo así a la pasada con respecto de las empresas. Resulta que el año pasado, no, el 2023, había una farmacéutica que estaba dispuesta a instalarse en Chile y al final decidió que no eran las condiciones y se fue. Porque había una incertidumbre regulatoria. Esto, de alguna manera, también está afectando a los ingresos. Súmale a eso que la lentitud con el tema del litio, en mi opinión, ha hecho que dejemos de ser tan competitivos y está entrando mucho menos dinero por el tema del litio, cuando debimos haber sido millonarios con respecto a eso. Sí, efectivamente, aquí tenemos yo creo dos problemas o tres problemas importantes en Chile que podrían hacer que aumente la recaudación, es decir, que finalmente genere mayor actividad económica, que eso es lo que necesitamos. Uno de esos tiene que ver con esto de llamado la permisología. Mira, a mí no me gustaba tanto la palabra permisología, pero ya parece una ciencia la cosa. Entonces, al final, eso efectivamente mira, te doy un ejemplo bien concreto. En la octava región, la empresa SMPC, que es de las más grandes, junto con Arauco, ¿no es cierto?, que hacen celulosa, papel, etcétera, y no tienen un problema de que se mezcla con dos cosas, con la permisología y con la seguridad, particularmente para estas empresas. Entonces hoy día ellos, a pesar de que hay estado de excepción, por ejemplo, hay ciertos terrenos y muchas hectáreas plantadas con pinos, con eucaliptos, que hoy día la consideran que no están disponibles porque no pueden entrar a sacarlo, digamos. No pueden porque al día siguiente le queman las máquinas, digamos, los camiones. Entonces no lo consideran y simplemente no está disponible. Y por lo tanto, si miramos también un gran proyecto, que yo creo que ha sido el último gran proyecto de las forestales en la octava región, que fue el proyecto MAPA, que fue una inversión de poco más de 4.000 millones de dólares, se demoró en los permisos casi 10 años. Esa misma inversión están haciendo más o menos la misma en monto, se está haciendo en Brasil, en Río Grande do Sul. Y los permisos se van a demorar 3 años. Tuve la oportunidad de estar con una especie de ministro de Economía, porque ellos son estados federados, entonces como el ministro de Economía del estado, y ellos estaban felices, agradecidos de que la empresa fuera a hacer inversiones allá. Tienen todo un programa y lo que dicen es si cumplen las reglas, si cumplen las reglas medioambientales, legales, etcétera, ¿por qué nos tenemos que demorar en darle el permiso? Todos felices le entregan los permisos muy rápidamente. Si uno compara los dos proyectos y la diferencia son prácticamente 6, 7 años de permisos o de estar ahí, eso cuesta plata. Entonces, finalmente, no todas las empresas tienen una espalda financiera como para decir voy a esperar 7 años el proyecto. Muchas de ellas, efectivamente, tal como tú dices, ¿sabes qué? Ante esto yo mejor me voy a otro lado. Si hoy día la inversión está a un clic de irse, digamos, o de llegar eventualmente, ¿no es cierto? Entonces, generar esas condiciones son importantes. Y lo otro que tú decías, el tema de la certeza jurídica, es decir, que no le van a cambiar las reglas, al menos por un tiempo. Hoy día está pasando también en la octava región, y no solo en la octava región, en Chile, porque el proyecto de pesca, del cambio de la ley de pesca, porque se dividió y se hizo el fraccionamiento, que eso ya salió, pero el cambio de la ley de pesca que el gobierno ingresó, y ahí el ministro Grau tiene mucho que ver, porque finalmente por ahí pasa, como ministro de Economía primero, que ellos apoyan eso. Y de hecho la ley de fraccionamiento también lo que hace de alguna manera es desconocer ciertos derechos. Las empresas tenían derecho hasta el año 2032 de sus cuotas y simplemente se lo cortaron. Entonces, eso cambia todo porque finalmente uno tiene que tener cuotas. Si uno piensa, si uno tiene un barco, yo tengo que tener, para que me lo financie alguien, el banco, etcétera, tengo que tener
asegurada de alguna manera la cuota, al menos por un tiempo, para poder pagar la Mm. inversión. Pero si no tengo asegurada la cuota, la pregunta es quién me va a financiar algo que yo no sé si va después, capaz que quiebre y qué hago, a quién le vendo un barco, es bien difícil. Entonces, al final, todos esos cambios, esas cosas, alejan a la inversión, porque yo digo, bueno, si voy a ir a invertir acá, voy a invertir mucha plata, mucho tiempo, y si después me cambian las condiciones, entonces eso es lo que no podemos hacer. Nosotros hemos tenido leyes bien importantes que han aumentado el crecimiento porque no le cambiamos las condiciones al menos por X años, no sé, 20, depende de los proyectos, no sé, hay proyectos que se pueden financiar 20, 30 años, y eso no te cambia las condiciones. Y eso es súper relevante y lo hemos estado perdiendo y no podemos perderlo. Claro que sí, agreguemos a eso una anécdota, no ya que hablaste del tema de la ley de pesca, el tema de las cifras erróneas que se presentaron, ¿no? En algún momento y que también perdió mucha credibilidad respecto de justamente lo que se estaba hablando. No, no se le dio mayor, o sea, se cacareó, digamos, mucho en su momento, pero después no pasó mucho, ¿no? Oye, pero no quiero que se nos termine el tiempo sin hablar un poco de, ya que estamos hablando del desarrollo, del crecimiento, del empleo. Llevamos como 30 meses ya consecutivos con tasas de desempleo del 8% o más. ¿Deberían haberse tomado algunas medidas de emergencia? ¿Y cuáles serían esas según tú? A ver, yo creo que aquí lo más importante tiene que ver con el crecimiento. Yo creo que son medidas estructurales y ciertas cosas que hemos hecho mal, creo yo, como Estado, digamos, y quizás como gobierno también. El gobierno ha ido de alguna manera minando el mercado laboral. ¿En qué sentido? En que ha ido por distintos lados, por distintos frentes, ha ido aumentando los costos laborales. Eso es innegable. Y eso, las 40 horas, el salario mínimo, eso está, insisto, estudiado. El Banco Central hizo un estudio acerca del efecto de las 40 horas y afectó a las pymes, y afectó a las pymes negativamente, o sea, hay menos empleo. Oye, Me iba a decir algo. perdón, te quería agregar además que lo que entra ahora en vigencia justamente es el 1% más de cotización que empieza justamente ahora en septiembre. Efectivamente, sí es una suma de cosas, ¿no? Y esto no quiere decir que no tengamos que mejorar las pensiones y yo creo que es necesario que nosotros hayamos hecho este ajuste de las cotizaciones. 10% no da, ya no, matemáticamente eso no da. Y por lo tanto necesitamos hacerlo. Pero bueno, pero eso que necesitamos hacerlo, la pregunta es si las 40 horas eran necesarias hacerlas, si, digamos, cuando empezamos a sumarle cositas porque todas van sumando, a lo mejor tiene ciertos efectos pequeños, pero eso se transforma en una bomba de tiempo en algún minuto ante una crisis, porque no hemos tenido tuvimos la crisis, digamos el COVID, pero una cosa bien particular, ¿no? Pero si nos remontamos más atrás, la crisis subprime, la crisis asiática, cuando nos vamos más atrás, más o menos cada 10 años tenemos una crisis. Entonces, cuando ocurren estas crisis, es el mercado laboral el que más sufre al final. Entonces, ahí es donde se cortan muchos empleos. Si tú les subes el costo de contratar a las empresas, entonces hay un incentivo mayor, por ejemplo, a reemplazarlo por nueva tecnología, por robot, por inteligencia artificial, etcétera, que antes era muy cara. Yo decía, no, prefiero contratar gente, y ahora digo, ya no es tanta la diferencia, a lo mejor me conviene reemplazarlo, ¿no? Entonces, ¿quién va quedando fuera? El gran problema es que va quedando fuera la gente que tiene menos estudios, que tiene, ¿no es cierto?, al final menos capacitación, y esas personas que van a seguir en el mercado laboral cada vez les va a costar más encontrar empleo. Ya ha aumentado mucho los tiempos también que se están demorando las personas en encontrar un nuevo empleo. Todas esas señales finalmente te dicen que algo está pasando en el mercado laboral. Ahora, ¿cómo puedes revertir de alguna manera esto, contrarrestar esto? Creciendo. Más inversión, más empleo, más crecimiento, menos trabas a la inversión. Hay muchos empleos. La SOFOFA hacía un estudio de los proyectos que estaban ahí en tramitación y eran 45.000 empleos ahí latentes. Hay otros empleos, si uno toma todos los proyectos de energía, habían más de 150.000 empleos ahí directos e indirectos, inducidos, disponibles, pero que están ahí parados muchos de ellos. Entonces, yo creo que esas son las cosas, hacia allá tenemos que ir para mejorar la situación que estamos viviendo, que es compleja.
Oye, además yo veía en las cifras, de repente hay algunas cosas que me llamaron la atención. Por ejemplo, la poca cantidad de empleos que se había creado últimamente, pero una cifra irrisoria con respecto de la cantidad de personas que salían a buscar. Y por otro lado, con respecto de esta gente que salía a buscar, hay mucho menos personas también, a pesar de que se están incorporando año a año, ¿no es cierto? Pero porque se están yendo a la informalidad. Está creciendo muchísimo la informalidad y por lo tanto hay una cadena de cosas, por ejemplo, hay menos recaudación de impuestos, hay el tema de las FP, de la seguridad, de la salud, etcétera, que también es algo que está todo engranado, ¿no? Claro, efectivamente, y la informalidad es de nuevo, una bomba de tiempo, porque finalmente esas personas que no cotizan, que no tienen seguridad, ante cualquier evento, un accidente, o cuando llegan a su periodo de jubilación, al final los que van a tener que hacerse cargo es el Estado, y eso significa todos nosotros, digamos, todas las personas, no solo nosotros, a lo mejor nosotros ya no, pero a lo mejor va a ser mis hijas, digamos, o mis nietos, eventualmente, ¿no? Entonces, al final, alguien tiene que hacerse cargo de eso y eso es un problema. Por eso es importante la formalidad, por eso es importante crear empleos formales, dar los incentivos para los empleos formales, porque claro, ahora fíjate, hay una encuesta que se hizo hace poco, dentro de los informales, les fueron a preguntar a los que están en un empleo formal si preferirían seguir en la informalidad o tener un empleo seguro con un sueldo fijo a fin de mes, qué sé yo. Y para sorpresa de muchos, la respuesta fue que más del 67% de los encuestados preferiría un empleo seguro y fijo y salir de la informalidad. Eso es lo que te está diciendo finalmente, que la gran mayoría de ellos no está en la informalidad porque quiere, es porque no le queda opción, porque no encuentra la formalidad y por lo tanto, bueno, tiene que generar ingresos, por lo tanto, entra a la informalidad. Entonces, no hemos sido capaces de generar los empleos necesarios para todo el que quiere y eso de nuevo, volvemos a la inversión, volvemos a las condiciones que decíamos, la permisología, el respetar los derechos de propiedad o las reglas que nos hemos puesto, reglas claras, la certeza jurídica que se dice, y destrabar los proyectos y generar más inversión. Muchas gracias, Carlos, por haber estado hoy día con nosotros. Siempre tan claras tus explicaciones. No, gracias a ti y feliz de estar aquí. Muchas gracias le damos a Carlos Schmidt, docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, por haber estado hoy día con nosotros explicándonos estas cifras tan duras que de repente no entendemos muy bien cuál es el sentido verdadero y la importancia para el país. Muchas gracias por haber estado hoy día, señoras y señores, en este punto de encuentro.